Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Jessica Tatiana. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Jessica. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Carlos Hernán, y muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, licenciada. ¿Y usted? Bien, doctora, gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien, afortunadamente. Bueno, creo que ya hay quórum, ya somos varios aquí en la sala de Zoom para que podamos ir iniciando. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto, licenciada. Listo, perfecto. Me excuso, hoy tengo la voz un poco afectada. Seguramente algún cuadro gripal o producto del esfuerzo de la voz por otras jornadas académicas que he tenido esta semana. Bueno, entonces no vamos a perder tiempo, vamos entonces a empezar. Permítanme un momento, por favor. Y empezamos. Listo, bueno, pues nosotros la semana pasada estamos hablando un poco de ese primer sujeto de derechos que es la persona natural, a quien realmente se le dedica la mayor parte de este espacio de el módulo 1 de Derecho Civil, en la medida de que pues, es el sujeto que más desarrollo tiene en el derecho civil colombiano y en el derecho civil en todo el mundo. Estábamos hablando de una discusión bien interesante, que es la discusión en torno al aborto a partir de las figuras de la persona natural y del nasciturus. Hoy vamos a empezar hablando del fin de la existencia precisamente de esa persona natural y posteriormente nos adentraremos en el detalle de aquellos atributos de la personalidad que caracterizan precisamente a las personas naturales. Permítanme, por favor, empiezo aquí a proyectar. Qué pena, creo que me dice aquí que el anfitrión inhabilitó la posibilidad de proyectar pantalla. Les agradecería si desde el instituto me pueden habilitar. Buenas noches, está habilitado, no sé por qué le sale así. Sí, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Es que estoy entrando desde dos cuentas. Desde una estoy compartiendo la pantalla, pero aquí desde el iPad estoy proyectando. Ah, ya, perfecto. Estoy proyectando la imagen. Listo. Ah, no, no, no me lo está permitiendo. Ok, yo lo reviso. Ok, muchas gracias. Un poco mientras se puede resolver este tema técnico, quiero que tengamos en cuenta un poco esa idea, o empecemos a hablar un poquito de esa idea del fin de la existencia. El artículo 94 del Código Civil regula precisamente esa idea del fin de la existencia de la persona
natural. Y ese fin de la existencia de la persona natural, dice el Código Civil, se termina con la muerte. Las personas naturales terminan la existencia como personas naturales, dejan de ser personas naturales al momento en que fallecen, en que mueren. Y en esa medida, pues entonces, permítanme, a ver si ya puedo proyectar. Ya, ahora sí, permítanme un momento, por favor. Ya ahí se puede ver la pantalla, ¿correcto? Entonces, Correcto, doctora. perfecto. Como les venía diciendo, el fin de la existencia, de acuerdo con lo que prevé el artículo 94 del Código Civil, pues termina o finaliza precisamente con la muerte. Sin embargo, hay dos figuras que son importantes, digamos, resaltarlas y que son comunes a todo el derecho civil en el mundo y son las figuras de la conmoriencia y las figuras de la ausencia. Más adelante también hablaremos de, y ese será objeto de la actividad que hoy vamos a disponer para que ustedes puedan ir obteniendo nota en el módulo, que es la presunción de muerte por desaparecimiento. El artículo 95 del Código Civil nos habla de la figura de la conmoriencia, que es aquella que se genera cuando varias personas fallecen, normalmente a causa de una misma circunstancia, y es difícil identificar quién murió primero y quién murió después. Y entonces nos dice el artículo 95 que si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos los casos, como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Esa es la figura de la condolencia. Cuando, por ejemplo, en el escenario, pensemos de un incendio o en el escenario de un terremoto o en el escenario de eventos que normalmente implican la muerte colectiva de varias personas, se entiende bajo la aplicación de esta figura que todas han muerto en el mismo momento, porque normalmente es pues muy difícil identificar con absoluto detalle en qué momento o quién pudo sobrevivir a la otra persona. Y tenemos finalmente en el artículo 96 la figura de la ausencia. La ausencia es básicamente aquella figura que se utiliza cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio, se ignora dónde está. En ese caso, se entenderá, dice el Código Civil, el desaparecimiento como una mera ausencia. La primera etapa es esa etapa de mera ausencia y la representarán mientras esa persona está ausente y cuidarán de sus intereses sus apoderados o representantes legales. No obstante, quiero que aquí tengamos presente lo que prevé el artículo 97 del Código Civil, y es que son precisamente las condiciones para que se presuma que la persona ha muerto. Resulta que si pasan 2 años después de que la persona se encuentra ausente, es decir, 2 años desde que se considera que la persona ya no ha vuelto a aparecer, que han pasado 2 años desde que se desconoce el paradero de la persona, nosotros podemos como familiares o los familiares de esta persona, los representantes, pueden empezar a tramitar esta presunción de muerte por desaparecimiento. De alguna manera, cumplido ese término, se entiende que lo que probablemente ocurrió es que la persona ha fallecido, que ya no se tendrá más noticia de esa persona. El inicio, mejor, de ese procedimiento debe estar a cargo de algún familiar o algún representante o alguna persona con interés en la sucesión de esa persona que ha desaparecido. Y esto es importante porque solo, pues en principio, debe acreditarse el interés que se pueda tener en la declaratoria de presunción de muerte, porque ¿cuál es la consecuencia de que se declare, perdón,
esa presunción de muerte. La consecuencia es que se podrá dar inicio, por ejemplo, a la sucesión de los bienes de esa persona y de los derechos y de las obligaciones. ¿Qué se requiere para efectos de que se pueda presumir la muerte de una persona o se declare muerta una persona por presunción? Se debe o se requiere declaración judicial. Y sobre esto es que ustedes van a desarrollar, digamos, la actividad que quiero compartir con ustedes. No sé si sea posible compartir las condiciones de la actividad con alguno de los compañeros, de manera que se las pueda compartir por escrito para que todos lo tengan muy claro. Básicamente, ¿qué es? Lo que quiero es que revisen el artículo 97 del Código Civil y el artículo respectivo del Código General del Proceso, de manera que yo les enviaré los artículos, les puedo enviar las normas y quiero que lo que hagan es una especie de ilustración o de mapa conceptual, si se quiere, de cómo funciona esta presunción de muerte, presunción de muerte por desaparecimiento, para que veamos cómo ha funcionado, cuáles son los requisitos y pues también esto nos permita ir avanzando en el desarrollo de la clase. Queda atenta entonces para que al final de la clase ojalá alguien me pueda indicar si todos tienen contacto entre sí o no sé si a través del Instituto Magíster les puedo enviar ese material. Es muy sencillo, sería básicamente un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp en el que les indique exactamente qué es lo que deben realizar en esa actividad. Sí, Doc, nosotros manejamos los correos electrónicos, los está manejando ya Magister, pero también tenemos la posibilidad de manejarlo por el WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de Magister, si quieres de pronto por intermedio de Carla o de alguna de las coordinadoras, enviarlo al grupo y ya todos vamos a tener acceso. Ok, perfecto, John, muchas gracias. No, estaría perfecto, maravilloso. Me parece excelente que les pueda compartir. Es que me parece mucho más útil para que ustedes tengan todas las condiciones y así pues no haya ninguna duda al final de cuándo se entrega, cómo se entrega, qué se debe hacer. ¿Listo? La actividad se debe hacer en eso sí, esa anotación sí la hago desde ya. La actividad se debe hacer en los grupos que ya ustedes me pasaron y que están debidamente conformados. ¿Listo? Aquí simplemente ya para ir continuando, unas anotaciones un poco de la realidad que nosotros tenemos en Colombia, que es una realidad, digamos, bastante compleja y que ha, digamos, suscitado enormes esfuerzos en materia de presunción de muerte por desaparecimiento. Y es que, como lo ha detallado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, digamos, a corte del año pasado, esta que ustedes ven en pantalla es la distribución a lo largo del país digamos, del porcentaje de personas que desaparecen en nuestro país. Y aquí, en la otra, digamos, en la otra gráfica, nos podemos encontrar las estadísticas de ese estado de desaparición en atención al género. Vean ustedes que la inmensa mayoría de desaparecidos, digamos, de orden histórico en Colombia han sido los hombres, con más de 80.000 desaparecidos desde que pues, Medicina Legal ha empezado a llevar este registro. De esos desaparecidos, finalmente se han encontrado fallecidos, en el caso de los hombres, 2.520 y vivos 1.197. Disculpen, ¿no me están escuchando? Sí, se te escucha bien. Sí, ok. Está bien. Es que a mí creo que alguien no escuchaba. Ok. Pero vean ustedes, digamos, la magnitud de cantidad, digamos, en cantidad de personas desaparecidas y las poquísimas personas que aparecen, incluso muertas, pero que de alguna manera se logra dar una certeza a su familia, a su núcleo cercano de qué pasó en últimas con esa persona, que lo que refleja, y eso lo compartimos también con
con México, infortunadamente, porque no es una buena noticia, por supuesto, pues infortunadamente muchísimas familias no saben qué ha pasado con sus familiares, no saben en qué estado se encuentran y pues han tenido que precisamente acudir a estas vías de la presunción de muerte por desaparecimiento, obviamente porque quedan sus bienes, quedan sus negocios, queda una vida, digamos, hecha de un momento a otro desaparece y la administración de esos bienes, la distribución de la administración de esos negocios tiene que continuar y en esa medida pues solo podría hacerse si se transfiere el dominio, por ejemplo, a partir de la sucesión de esa persona natural. Aquí nuevamente algunos datos, en este caso del Centro de Memoria Histórica, particularmente relativos al conflicto, y vean ustedes una conclusión, digamos, un tanto alarmante de lo que pasa o lo que ha pasado en nuestro país, y es que así lo señala el Centro de Memoria Histórica, y es que básicamente la cifra de desaparecidos desde que se ha venido llevando este récord estadístico implica que en Colombia están desapareciendo 27 personas por día, un poco más de una persona por hora en nuestro país, que por supuesto, reitero, es una noticia nada alentadora. Sin embargo, cambiando un poquito más de tema para hacer el tema un poco más amable, yo sé que el anterior no es quizá el tema al menos estadístico que todos quisiéramos ver, el ideal sería otro escenario. Empezamos o vamos a cambiar un poco, o vamos a continuar con la persona natural, pero cambiando un poco de tema, y aquí vamos a empezar a hablar de los atributos de la personalidad. Resulta que las personas naturales, y también pasará con las personas jurídicas, pero en otra, digamos, en otra medida, una medida distinta, tenemos una serie de atributos, es decir, una serie de características, si se quiere, que se ha dicho hacen parte de la esencia propia o que identifica a las personas naturales. Esos atributos de la personalidad son 6. La subjetividad jurídica o capacidad de goce, ya iremos viendo qué significa cada uno de ellos, el estado civil, el patrimonio, el domicilio, el nombre y por supuesto la nacionalidad. Empecemos con esa idea de subjetividad jurídica o capacidad de goce. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la lectura de este primer párrafo? Subjetividad jurídica, capacidad de goce. Actitud o idoneidad del ente para vincularse en las relaciones jurídicas y en ellas adquirir derechos y asumir deberes. Dicha actitud constituye la cualidad esencial y necesaria del sujeto de derecho. No hay sujeto de derecho sin subjetividad jurídica. Por lo tanto, el sujeto de derecho es definido como centro unitario de imputación de derechos y de deberes, o más en general de situaciones jurídicas subjetivas. Bueno, ahí Muchas dice. gracias. Ok, Bueno, doctor. perdón. Ok, creo que era que ibas a continuar leyendo, ¿sí? Sí, entonces la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Personalidad jurídica, expresión tradicionalmente utilizada, criticada por la doctrina contemporánea por solo referirse a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, empezamos con este primer atributo de la personalidad. Este atributo ha recibido varios nombres, empecemos por ahí, se le ha dicho subjetividad jurídica, capacidad de goce, personalidad jurídica, la expresión más utilizada es la expresión capacidad de goce, la más comúnmente utilizada, pero también la expresión personalidad jurídica, como se los decía allí, ha venido entrando en desuso porque no, la capacidad de goce o esta figura que nosotros estamos analizando no es propia solo de las personas, sino que también hay otros sujetos de derecho como los patrimonios autónomos que tienen capacidad de goce. Y básicamente, ¿en qué consiste esa capacidad de goce? El profesor Fernando Inestrosa trae esta cita, este profesor italiano, nos dice básicamente la actitud o la idoneidad de un ente para vincularse a relaciones jurídicas por otros y adquirir derechos y asumir obligaciones.
Para resumirlo, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, ¿qué es la capacidad de goce? La posibilidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Nosotros, ¿desde cuándo tenemos capacidad de goce? Nosotros tenemos capacidad de goce desde el momento mismo en que nos convertimos como, en personas naturales. Y aquí es importante que hagamos una distinción entre la capacidad de goce y la capacidad legal o de ejercicio. Las personas naturales en este caso, y en general los sujetos de derecho, tienen capacidad de goce todos. Pero resulta, y centremos aquí en las personas naturales, que no todas las personas naturales tienen capacidad legal o de ejercicio. ¿En qué consiste esa capacidad legal o de ejercicio? En que podamos adquirir esos derechos y contraer esas obligaciones directamente nosotros, sin necesidad de que actúe por nosotros un tercero. Entonces, pese a que un niño de 5 años tiene capacidad de goce, es decir, tiene la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, perfectamente es una persona que puede ser propietaria de una casa, lo cierto es que él todavía no tiene capacidad legal o de ejercicio porque es un incapaz. Y en esa medida, pese a que él puede obligarse y puede adquirir derechos, pues lo cierto es que lo podrá hacer, podrá adquirir derechos y obligarse solo a través de su representante legal, que normalmente son los padres, y a falta de estos, algún tutor que haya sido designado. Entonces, tengamos muy presente, la capacidad de goce es esa posibilidad o esa aptitud que tenemos mejor nosotros como personas naturales para poder adquirir derechos y contraer obligaciones de todo tipo, para celebrar contratos, para adquirir cualquier tipo de obligaciones, por ejemplo, para trabajar. Realmente nosotros para todo utilizamos esa capacidad de goce, para cualquier actividad que nosotros realizamos. Lo que pasa es que en muchos casos hay personas que no tienen es capacidad legal o de ejercicio, es decir, que no se pueden obligar por sí mismas, que no pueden adquirir esos derechos por sí mismos. Y aquí es importante que nosotros tengamos presente, en este caso desde la perspectiva colombiana, porque aquí a nosotros nos cambió sustancialmente la idea de capacidad legal o de ejercicio. Esta diapositiva que ustedes ven aquí en pantalla se refiere específicamente a la capacidad legal o de ejercicio. Inicialmente, el Código Civil ha fijado una serie, en general en los códigos civiles del mundo, se ha determinado que hay ciertos sujetos que no tienen capacidad legal o de ejercicio, normalmente a partir de dos grandes circunstancias: la edad o discapacidades físicas o mentales, situaciones de discapacidad física o mental. Inicialmente en el Código Civil y siempre se ha clasificado esa incapacidad legal o de ejercicio en dos formas: la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta recae sobre aquellos sujetos respecto de los que se considera que realmente tienen circunstancias que hacen imposible que puedan celebrar cualquier tipo de negocios. Mientras que la incapacidad relativa normalmente se ha concentrado en aquellas personas que, aunque no pueden celebrar directamente negocios, tienen una mayor capacidad para intervenir en algunos de ellos, para celebrar algunos que no les están vedados y donde es mucho más fácil porque ya la edad ha aumentado, porque el nivel, por ejemplo, o la afectación que se pueda tener tanto física como mental, mente no implica una, digamos, no compromete que esta persona incluso no conozca o no pueda autodeterminarse. Bajo la primera regulación que nosotros tuvimos aquí en Colombia, que es el Código Civil, se incluía dentro de los incapaces absolutos. Esto lo traigo exactamente en los términos que lo definía el Código Civil. Hoy nosotros no podemos hablar de personas dementes ni de sordomudos. Utilizaba hace mucho tiempo el Código Civil la expresión idiotas y la expresión locos, pues obviamente son expresiones que van en contra de la dignidad humana y que han sido declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional, es decir, la Corte ha dicho no, esto no se ajusta a la Constitución, pero les traigo un poco la expresión que utilizaba el Código Civil en ese momento. Y tenemos a unos incapaces relativos donde podemos encontrar a los disipadores, es decir, a las personas, por ejemplo, adictas al juego,
que terminan malgastando o derrochando su patrimonio producto de esa adicción al juego, esa adicción a ciertos elementos relacionados con el juego. Y por supuesto, allí tenemos a los púberes. Ya hablaremos un poquito de esos impúberes y púberes, qué significa. Luego, en el año 2009, viene la ley 1306 del 2009, en la que se define, ya digamos un poco, se mejora un poco la forma en cómo se define esa incapacidad absoluta y esa incapacidad relativa, y donde nos dice, miren, serán incapaces absolutos aquellos que tengan una discapacidad mental absoluta, es decir, una persona que no pueda manifestar su voluntad, una persona que, por ejemplo, pensemos en aquellas personas que han quedado en estado vegetativo, en aquellas personas que por el nivel, digamos, de afectación mental o física que tengan no se pueden comunicar de ninguna forma. Y tenemos de otro lado lo que en ese momento se consideró como niños, fue la expresión que utilizó la ley 1306, que aquí se refiere realmente a los niños, a lo que hoy por hoy se sigue considerando como impúberes, es decir, aquellas personas entre 0 y 12 años. Y tenemos de otro lado a los incapaces relativos, donde encontramos a los discapaces mentales relativos, a las personas con discapacidad mental relativa, donde encontramos al disipador, donde encontramos a personas que aunque tengan alguna discapacidad mental, se logran autodeterminar, logran manifestar en alguna medida su voluntad, aun cuando en principio debería orientárseles esa voluntad, pues logran comprender un poco mejor la realidad. Y finalmente nos encontramos en el año 2019 con la ley 1996. En esta ley lo que se busca es reconocer un tratado internacional que ha suscrito Colombia y en el que se ha considerado la existencia de un derecho muy particular, que es el derecho a equivocarse. Y esta ley 1996 de 2019 dice, como nosotros los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, y como de alguna manera propende esta norma a hacer efectivo ese propósito de la Convención para las Personas, para la protección de personas en situación de discapacidad, entendiendo que la calidad de incapaces de las personas con discapacidad pues de alguna manera les impedía celebrar negocios, les impedía vincularse al mundo laboral, les hacía mucho más difícil relacionarse. Ya te doy la palabra, Julieta, un poco para terminar la idea y te doy la palabra. Y entonces, a partir del año 2019, en Colombia, los únicos incapaces absolutos, por ejemplo, son solo los impúberes, es decir, las personas entre 0 y 12 años. Y en el caso de la incapacidad relativa, los únicos incapaces son los púberes, es decir, las personas mayores de 12 pero menores de 18 años. En ese sentido, todas las personas mayores de edad tienen capacidad legal o de ejercicio. Lo que pasa es que dice la ley 1996 de 2019 que para el ejercicio de esa capacidad legal o de ejercicio tendrán que utilizar apoyos. Es decir, si por ejemplo la persona no puede darse a entender porque tiene dificultades con el habla, pues tendremos que asignarle a una persona que conozca, pensemos en el lenguaje de señas y que nos permita efectuar esa comunicación. Julieta, cuéntame. Muchas gracias, licenciada. Tengo una inquietud. ¿Qué pasa cuando hablamos de que de pronto los niños los podemos manejar como incapaz y sabemos que hasta cierta edad son responsabilidad de nosotros los padres? Pero ¿qué pasa con un niño, por ejemplo, de 8 años que si se deja un billete encima de la mesa, el papá, la mamá lo deja encima del comedor y entonces él toma el billete, va a la tienda, compra galguerías, se las come? ¿Puede el papá alegar que el niño es incapaz? Oye, el de la tienda puede venderle, es cierto que él no sabe qué está pasando, pero hace bien, ha debido venderle, o qué pasa ahí, y por qué un niño de 8 años entonces es o no es capaz de comprar, porque si llegan con un billete de ese calibre y compran todo en dulces, obvio uno de padre no le da a un hijo eso para que se lo coma todo en dulces. Entonces ahí cómo funcionaría, licenciada. Muchas gracias.
No, con mucho gusto. Incluso Julieta, pensemos que ni siquiera es que le haya tomado el dinero, es que usted lo haya mandado a comprar, no sé, una bolsa de pan a la panadería. La pregunta, por supuesto, es muy pertinente. ¿Qué ocurre en este caso, Julieta? Lo que ha dicho o lo que se ha interpretado por la jurisprudencia, por los jueces, en Colombia, y esto es común a muchos lugares del mundo, es que en el caso de estas personas incapaces, tanto absolutos como relativos, incapaces por la minoría de edad, aunque ellos tengan la calidad de incapaces, pueden realizar algunos pequeños negocios, como por ejemplo esos negocios de ir a la tienda, esos negocios de ir al supermercado, pequeños negocios resultan siendo validados o válidos para estas personas que aunque pobres y aunque incapaces, pues pueden realizar esos pequeños negocios. ¿Para qué estaría prohibido? Por ejemplo, para suscribir el contrato para que el niño pueda ir al colegio o para comprar un bien, es decir, negocios en los que el patrimonio que se ve involucrado es un patrimonio superior, incluso para ventas que aunque no son de alto calibre, implica, por ejemplo, la expedición de facturas. Pensemos cuando vamos a comprar ropa en algún almacén, en principio no se le puede vender a menores porque la factura requiere emitirse a nombre de un mayor de edad. Entonces, para esos pequeños negocios, la jurisprudencia ha dicho, tranquilos, eso sí se puede hacer. Porque además es muy común, al menos aquí en Colombia, que uno manda al niño a hacer un mandado, ¿no? Lo que nosotros aquí en Colombia denominamos mandado. Que vaya y compre este pan, vaya y compre este elemento, y pues un poco para atender a la realidad, porque lo que tiene que hacer el derecho en últimas es atender esa realidad, pues se ha fijado esas reglas. Muchas gracias, licenciada. Discúlpeme. Entonces, en ese caso, ahí, eh, el, entonces el niño no es incapaz absoluto y se presta para que de pronto el de la tienda también abuse de esa situación, o qué puede pasar. Discúlpeme la insistencia. No, lo que ocurre es que, mira, él sigue siendo un incapaz absoluto, solo que la jurisprudencia ha permitido algunas excepciones, como esas compras de muy pequeño importe, de muy pequeño monto. Por supuesto, frente a la posibilidad de que se abuse o no estas personas y que, no sé, el señor del supermercado o la señora del supermercado le permita comprar digamos, esos bienes, lo cierto también es que en cabeza de los padres se radica algunos deberes muy especiales de cuidado y custodias personales, custodia y cuidados personales, perdón, de ese menor. Así que si el menor llega a la tienda, compra sin autorización de los padres, pues en últimas es un asunto imputable al padre o a la madre, en la medida de que es responsabilidad del padre o la madre el control sobre sus hijos menores. Es más, por eso es que en el Código Civil se define que si los hijos menores cometen algún daño, pensemos en el hijo que le partió el televisor por estar jugando pelota al vecino, pues quienes entrarán a responder serán sus padres. Discúlpeme, licenciada, perdón la insistencia. Y si el de la tienda le fía al niño, ¿el padre debe responder por esa deuda que adquirió el niño? Correcto, Ay, correcto, tan bonito. porque ese es digamos, el escenario de excepción, que por supuesto son pequeños importes, no es que el niño vaya a hacer un pedido de 1 millón de pesos, no, pequeños importes, es lo que ha dicho la Corte en este caso, pequeños montos, 5.000 pesos en el caso colombiano, que es muy poco, válido, 20.000 pesos, válidos, poco dinero, pero ya digamos importes altos no, en importes altos no. Depende también del contexto, pero digamos en ese contexto que me planteas, como del supermercado, el mercado pequeño en el que va y se compran dulces, pues en principio, digamos, bajo esos pequeños montos, sí se podría y sí obligaría a los padres. Muchas gracias, licenciada. ¿No? Con mucho gusto, además por ese deber de cuidado tan especial que tienen los padres respecto de esos hijos. Gloria, cuéntanos. Licenciada, muy buenas noches. Licenciada, la ley 1996 del 2019 en su numeral 4 habla sobre sobre la no discriminación.
¿Qué pasa con estos niños? Es un tema que lo viví. Niños con discapacidad y las escuelas no cuentan con maestras especializadas para el manejo de estos niños y se niegan a darles el derecho a la educación. Bueno, digamos que la ley 1996 de 2019 se refiere a la no discriminación de personas mayores de edad, empezando por allí. Y segundo, para efectos de la celebración de negocios de carácter civil o de carácter mercantil, en general negocios jurídicos. Sin embargo, esta norma también está orientada al cumplimiento de la Convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención dice, entre otras cosas, que el Estado deberá proveer de todas las condiciones para que las personas en estado de discapacidad, y ahí no distingue si son mayores de edad o menores de edad, puedan tener acceso a sus derechos básicos, puedan tener acceso a, digamos, una vida digna y a una vida en las mismas condiciones que cualquier otra persona. ¿Qué pasa? Que esta norma, la 1996 de 2019, aunque nos habla de no discriminación, lo está haciendo específicamente o particularmente de cara a la celebración de negocios jurídicos, al entablar relaciones jurídicas. Eso no significa que el Estado no tenga la obligación, que ya te comentaba, de generar, por ejemplo, mecanismos de política pública que permitan que las personas en estado de discapacidad, no solo menores de edad, sino mayores de edad, puedan acceder en iguales condiciones que cualquier otra persona a educación de calidad, educación en todos los niveles, pero propiamente de ese caso en específico no se encarga la ley 1996 de 2019, sino que ese es un mandato al órgano ejecutivo del Estado, es decir, al gobierno como tal del Estado, que es el que se encarga de la misión de políticas públicas, y también al Congreso de la República o al órgano legislativo del Estado para que cree normas destinadas a garantizar esos derechos. Gracias, profe. Con gusto, Gloria. Hablemos ahora del Estado civil. Vamos a hablar un poquito de ese Estado civil. Aquí ustedes ven el logo de la Registraduría Nacional de Colombia, Nacional del Estado Civil de Colombia, y ven un poco aquí cómo se puede observar o cómo se vería esa registraduría, el logo de esa registraduría del Estado civil. ¿Qué es el Estado civil? El Estado civil se determina o determina mejor la situación jurídica que usted tiene frente a su familia y frente a la sociedad. Determina la capacidad que usted tiene para ejercer ciertos derechos y para contraer ciertas obligaciones. Su asignación, como lo dice el artículo 1 del decreto 1260 de 1970, que es el decreto que reglamenta el Estado civil en Colombia, corresponde, por supuesto, a la ley. El Estado civil se deriva de hechos, de actos y de providencias que lo determinan y de la calificación legal que ellos hacen de ese Estado civil. ¿Por qué, por ejemplo, decimos que el Estado civil determina la capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones? Eso tiene mucho que ver con la capacidad legal o de ejercicio. Pues resulta que, de acuerdo con mi estado civil de nacimiento, es posible identificar si yo soy, por ejemplo, una persona que por mi edad tengo la calidad de impúber o tengo la calidad de púber. En ese caso, pues como ya lo veíamos, no tendríamos la posibilidad de celebrar ciertos negocios, de contraer derechos, de adquirir derechos y contraer obligaciones. En esa medida, el Estado civil determina muchas situaciones de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida en familia. Hablemos un poquito de algunos tipos de Estado civil. Aquí ustedes pueden ver, digamos, una fotografía, si se quiere, del registro civil de nacimiento. ¿Cómo se vería un registro civil de nacimiento en Colombia? ¿Qué identifica el registro civil de nacimiento? ¿Quiénes son mis padres, por ejemplo? ¿Cuándo nací? Son algunos de los criterios que identifica precisamente ese registro civil de nacimiento. ¿Dónde nací?
en qué lugar fue que se concretó mi nacimiento. Y vamos a ver ahora más adelante, hay ciertas anotaciones que se hacen al registro civil, adelantemos alguna de ellas. Por ejemplo, cuando la persona ha sido adoptada, en ese caso su registro civil de nacimiento tiene que sufrir una modificación, una anotación. Por eso en la parte inferior, no sé si se alcanza a ver mi cursor, en la parte inferior de esta imagen se deja un espacio para notas. En ese espacio para notas se hacen las modificaciones a ese registro civil de nacimiento, donde se anota que, por ejemplo, la persona ha sido adoptada por terceras personas, y que con ocasión de eso pensemos, por ejemplo, se hace un cambio no solo a su estructura familiar, sino que se hace un cambio también a aspectos tan relevantes como su registro civil, sus apellidos, perdón, en este caso por haber sido objeto de adopción. Y aquí una anotación muy rápida. Nosotros en Colombia, especialmente en esta zona donde yo vivo, que es la zona frontera, una de las fronteras con Venezuela, hemos tenido unos enormes problemas en atención a una práctica o una costumbre contraria a la ley, así era, pero que se volvió muy común. Y es la costumbre de sacar doble registro. Aquí en la zona donde yo vivo, nosotros estamos a 15 minutos de Venezuela. Es pasar un puente y ya estamos en Venezuela. Es muy sencillo realmente llegar al vecino país. Pues, ¿qué hacían muchas personas? Por ejemplo, nacían en Venezuela, se registraban en Venezuela, sacaban su registro civil y se venían a Colombia a registrarse por segunda vez, como en segunda ocasión, con la creencia equivocada de que eso era lo que les permitía tener doble nacionalidad. Y viceversa, los colombianos, esto pasaba mucho acá en esta ciudad, en Cúcuta, los colombianos nacían en Colombia, se registraban en Colombia y se iban a Venezuela a registrar. Especialmente hubo mucho auge de personas registrándose colombianos, registrándose en Venezuela, porque especialmente sobre la década de los 90, un poco antes, pues el auge económico de Venezuela era notable. Entonces todos aquí en la zona de frontera querían ser también ciudadanos venezolanos precisamente por lo que esto económicamente podría implicar. No obstante, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: eso no es correcto. Yo no puedo adquirir la nacionalidad a partir de doble registro, es una práctica irregular. Es más, estamos hablando, si lo consideramos en términos penales, estamos hablando de una falsedad en documento público. Eso era lo que cometían las personas, delitos, en este caso por registrarse dos veces. Pero en nuestra zona particular y aquí en Colombia se ha hecho una excepción frente a esa conducta, a esa comisión de esas conductas. ¿Por qué? Porque realmente la gente no lo hacía de mala fe, lo hacían por desconocer que realmente eso no se podía, porque se trataba de una costumbre, porque se volvió masivo. Eso sería tanto como imputarles delitos a la mitad de la ciudad que tenía doble registro. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso para regular, digamos, nuestro registro civil de nacimiento? Se tiene que anular el registro civil de nacimiento del lugar en el que yo no haya nacido. Es decir, si nací en Colombia, si aquí fue donde efectivamente nací, pues entonces tengo que anular el registro civil de Venezuela. Y viceversa, si yo realmente nací en Venezuela, tendré que anular el registro civil colombiano. Aquí tenemos otro de los registros civiles que registra, valga la redundancia, otro hecho relevante para efectos de nuestro estado civil, como lo es el matrimonio. El matrimonio o el registro civil de matrimonio, lo que, valga la redundancia, registra es precisamente esa modificación de mi estado civil, donde he dejado de estar soltero o soltera para pasar a estar casada, es decir, para pasar en principio a conformar una familia con otra persona. Recordemos que en Colombia es válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, así que el registro civil de matrimonio se puede registrar no solo para parejas heterosexuales, sino también para parejas del mismo sexo.
Por supuesto, se tiene que dejar un espacio para notas si eventualmente se termina anulando el matrimonio, si se terminan cesando los efectos civiles, si se trata, por supuesto, de matrimonios religiosos, o si se termina divorciando para, por supuesto, anotar esa novedad dentro de ese registro civil de matrimonio. Gloria, no sé si levantaste la mano o se te había quedado levantada. Es que hasta ahora la veo. Quedó levantada, maestra. Ya la va. Ah, ok, perfecto. Pensé que la habías vuelto a levantar y no te había dado la palabra. Rocío, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Me surge una pregunta. ¿En este tipo de documentos públicos también deben incluir el lenguaje inclusivo? Sí, la Registraduría Nacional del Estado Civil lo incluye. El sistema Braille, por ejemplo, se incluye para todo este tipo de documentos. Tendrá, por supuesto, la persona que solicitarlo, manifestar que está en esta situación de discapacidad, pero sí se puede exigir, sí se puede solicitar. Es más, con ocasión de la ley 1996, se les ha impuesto unas funciones, en el caso colombiano, quienes comúnmente se encargan de este tipo de registros son las notarías, porque es mucho más fácil realizar esos trámites en una notaría. Se les ha impuesto el cargo o la obligación a la notaría de crear esos ajustes razonables, es decir, de allegarle a la persona, por ejemplo, un sujeto que sepa entender y comprender el lenguaje de señas, una persona que sepa, por ejemplo, o incluso leerle en voz alta a la persona y ofrecerles sistemas de braille para que puedan realizar todos sus trámites notariales y los trámites de registro que se adelantan en las notarías. Ok, y con el tema de él, ella, lo de ahorita, ¿también? Sí, incluso el cambio de apellidos, el cambio de nombre por cambio de sexo. Ahorita vamos a hablar un poquito, seguramente si nos da tiempo de eso. Y sin embargo, para ir adelantando, voy a ver si por acá tengo el comentario, creo que no lo incluí acá. Ok, pensé que lo había incluido en las diapositivas. Pero listo, haré el comentario muy rápidamente. Por ejemplo, yo me puedo cambiar el nombre cuantas veces en últimas quiera. Es una pregunta que le puede surgir a algunas personas. En principio, yo me puedo cambiar el nombre por una vez, pero ha dicho la Corte Constitucional que si ese cambio de nombre obedece al cambio de, digamos, me excuso si no utilizo la expresión adecuada, el cambio de sexo o el cambio de apariencia física mejor de la persona, se puede cambiar más de una vez. Entonces, por ejemplo, eso se indicó en el caso de un hombre, digamos, quien nació biológicamente como hombre, cambia su sexo o su apariencia física a mujer. Entonces se cambia el nombre porque obviamente no coincide, no sé, el nombre Pedro con la apariencia física de una mujer y se cambia el nombre a María. Con el paso del tiempo, esta persona decide volver a a su apariencia física anterior, porque no se había hecho pues unos cambios que implicaran digamos, un tratamiento no reversible, sino que utilizó mecanismos reversibles y volvió digamos, a ese estado anterior, es decir, volvió a tener apariencia de hombre. En ese caso, la Corte Constitucional dijo no, pese a que el cambio de nombre se puede hacer una sola vez, cuando ese cambio de nombre obedece a, por ejemplo, el cambio de la apariencia física de la persona, sí se puede hacer, realizar más de una vez. Que por cierto, en algún momento alguien comentaba, no, pues entonces eso hace que cuando yo quiera me vaya a cambiar de nombre. No, honestamente es de los trámites más engorrosos y no se los deseo a nadie. Las personas lo hacen porque pues obviamente hace parte de su identidad sexual, de su identidad personal, pero realmente es sumamente engorroso, porque todos los documentos hay que cambiarlos, porque todo tiene que adecuarse digamos, a esa nueva identidad a partir de, por ejemplo, el nombre, y se vuelve realmente un trámite bien dispendioso, en la práctica bien dispendioso. Entonces, Rocío, si con eso, no sé si recuerdo si me había hecho otra pregunta o creo que solo había sido No, eso. era eso, pero ya quedó resuelta. Muchas gracias.
Ok. Y una anotación a propósito, Rocío, de la pregunta que has hecho. De esas novedades en materia de registro. Que esa correspondería más bien al registro de nacimiento. Em, en Colombia se ha definido que ya, bueno, tradicionalmente en Colombia, ¿cómo funciona el orden de los apellidos? Primero va el apellido del padre, en el caso de parejas heterosexuales, primero va el apellido del padre y luego el apellido de la madre. La Corte Constitucional ha validado que se pueda primero poner el apellido de la madre y los padres deberán ponerse de acuerdo de, bueno, qué apellido va a ir primero. A partir de esa situación, lo que se ha dicho es que si ellos no se ponen de acuerdo, algún miembro digamos, de la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá que crear espacios para efectos de llegar definitivamente a un acuerdo y de lograr un acuerdo entre las partes que permita definir cuál apellido va primero y cuál apellido va después. Así que hoy por hoy ya nosotros no podemos presumir que el primer apellido es el apellido del padre, porque hay muchas personas que se han querido cambiar los apellidos, el orden de los apellidos, precisamente porque los países latinoamericanos tenemos un común denominador y es que en muchas familias lo que hay es la figura materna. Entonces, algunos hijos se han cambiado los apellidos un poco casi que en honor a esa figura materna que la que se ha mantenido y porque pues en muchos casos, con el respeto por supuesto de todos los hombres que hacen parte del curso, pues hay muchas familias donde hay madres cabeza de hogar, donde el padre no está presente y pues esos son principalmente los casos que he podido ver de personas que ya teniendo un apellido hacen esa modificación o por supuesto con aquellos menores a los que hasta ahora van a registrar. Amir, cuéntame. Efectivamente, licenciada, le cuento que yo acabo de hacer ese proceso, ese trámite en el mes de noviembre del año pasado. Yo hice, ¿cómo, profe? Qué interesante que podamos tener un ejemplo. Sí, yo me cambié el nombre y me cambié los apellidos. Por qué hice el proceso de cambiarme el nombre? Pues porque yo estoy en un proceso, pues mi cultura africana, la cultura, es muy importante y lo que hice fue asumir mi identidad africana, ¿sí? Yo anteriormente me llamaba Alexander, ahora me llamo Amir Mansa. Lo chistoso de todo eso es que mi mamá pues tiene ya 94 años que precisamente los está cumpliendo hoy y por ella me dejé el Alex para no mortificarla porque toda la vida llamándome como Alex y de un momento a otro pues ya no saber cómo me llamo, pero era complejo, ¿no? Me cambio el nombre y cuando ya le entrego los nuevos documentos, la primera que me dice Mansa es ella. Dije yo, no, pues Ah, bien. Entonces, bueno, quedé finalmente con 3 nombres y ella me conoce como Mansa ahora. Ok. ok. Y Y también el me invertí, dime, profe, dime. qué pena, discúlpame, me causa curiosidad. El cambio de tus apellidos, ¿cómo fue? Sí, me invertí los apellidos, ¿por qué? Porque yo siempre he creído en la estructura matrilineal, donde la mamá es como el centro de todo y es un honor bastante interesante que hago a todo ello. Primero, segundo, porque yo era el último Brian de toda mi familia. Mi abuelo se llamaba Urian Brian Clark, era jamaiquino, pero él falleció aún estando bajo la corona británica, es decir, él falleció siendo británico. De hecho, él fue el último esclavo liberto que pagó su libertad en Jamaica y pagó su libertad, por eso fue liberto y no liberado, paga la libertad y se viene para Colombia. Entonces él no le interesó, lo que quería era salir huyendo de allá y dejar todas sus tierras y todo lo que tenía, y no le interesó organizar el tema de su nacionalidad, volver a ser jamaiquino. Por lo tanto, pues mi familia, todos los Bryan, somos familia y tenemos derecho precisamente a los papeles británicos. Pero finalmente yo era el último Brian de toda la familia. Último es último, último, último. Era el último de todo. Dije, hombre, no puede ser justo que hasta aquí llegue. Entonces lo que hice fue invertírmelo. Hablé con la mamá de mi hijo, tengo un pequeño de 4 años, y a ella le pareció bien tener que el niño tuviera el apellido del papá primero, porque pues también le consulté si ella quería que el niño tuviera los apellidos de ella primero, ¿sí? Ella decidió que no, que estaba bien que primero el apellido del papá. Entonces me cambié el nombre, quedé como Brian Mosquera,
y posteriormente se lo cambié a mi hijo y él quedó siendo, se llamaba anteriormente Juan Obam Mosquera Soto, ahora se llama Juan Obam Brian Soto. El trámite fue muy sencillo, realmente fue muy sencillo y finalmente no cuesta nada. Lo que cuesta finalmente son las acciones o las consecuencias que uno debe afrontar y enfrentar luego de eso. Pero hacer el trámite fue muy sencillo, muy sencillo. Ok, bueno, Amir, qué historia tan interesante. Mira Sí, que no pensé que me fuese a encontrar aquí un ejemplo, pero eres el perfecto ejemplo de cambio de nombre y cambio de apellido. No, no puedo haber sido más, digamos, no puedo haber sido mejor la, tu intervención frente al ejemplo. Sí, por supuesto, el trámite ante la registraduría es muy sencillo. Lo engorroso es modificar los documentos, pedir que los diplomas vuelvan y los ajusten. Eso es lo que muchas personas como que no, a veces los detiene un poco, ¿no? De hacer estos cambios porque sí es engorroso, es demorado en algunos casos, en fin. Pero qué buena historia, mira. Cuéntame, Diego. Licenciada, buenas noches. También mira que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para mí que lo acabo de hacer, mi hermano también tuvo ese inconveniente, bueno, inconveniente no. Él hizo el cambio de nombre ya cuando cumplió los 18 años. Se hizo todo el trámite de diplomas, de todo eso a buena espera, pero apenas estaba saliendo. Pero la semana pasada, ahí para nuestro compañero Amirka, ahorita que si piensa salir del país, haga los trámites con policía, no sé, Moreno, me recuerda cómo es que se llama la entidad arriba de Sijín, porque hace 15 días él fue a salir del país, tiene pasaporte, tiene todo eso con los nuevos documentos y todo eso, pero no lo dejaron pasar a Ecuador por ese tema. Entonces tuvo que regresarse, ir hasta Bogotá, ir hasta policía, hasta Dijín y hacer el cambio ahí. Aunque ya llevaba más de 10 años, no se había hecho la actualización arriba en Dijín. Entonces, para mí que si llega a tener ese inconveniente, envíe el correo porque allá sigue apareciendo el primer nombre, los primeros datos que tiene. Ok, Diego, Era eso, profe. Diego, muchas gracias por ese aporte que sí es importante. Lamentablemente, pues el Estado colombiano y otros estados tienen un enorme problema y es esa desconexión todavía que existe entre las diferentes entidades que conforman el Estado, que pues, por supuesto lo que le pasó a su hermano Diego no debería ocurrir, digamos, en un Estado organizado, pero las instituciones del Estado a veces, especialmente con el tema de datos, puede o en muchos casos está desconectada. Es una desconexión del Estado. Se supondría que solo con el registro civil sería suficiente, pero pues muchas gracias por esa apreciación porque puede resultar muy útil. En efecto, hay desconexión a veces en algunas entidades. Diego, Fernando, cuéntame. Mi doctora, buenas noches. Lo que pasa es que la base de datos de la Registraduría del Estado Civil es una base de datos independiente y se va alimentando en ese caso, hablamos de Dijín o de la Fiscalía o otros entes de control e investigativos, que lo que sucede es que se van alimentando, pero es muy lento la alimentación. Hay veces para cuando son personas capturadas se dificulta muchas veces para consultar la WIS Service en tiempo real. Entonces esa alimentación no es sincronizada, simultánea, y es ahí donde es lo que dice Diego Rojas, que mi coronel le tocaría elevar un derecho de petición o otro tipo de documento, informando la situación para que de una vez haya el ente de control lo actualice paralelo con migración y otros aspectos que pueden ser relevantes, porque en el momento de que se presente de pronto una salida al exterior o hacer otra actividad diferente, pues va a tener dificultades. Muchas gracias, Diego. Así es. Y es que lo que dices es correcto, realmente, y precisamente eso obedece a la desconexión. Se supone que, bueno, y los estados poco a poco han
ido evolucionando a lo que se conoce como el Smart Estado o el Estado conectado. Es lo mismo que pasa con algunas entidades municipales donde han venido o han ido orientándose por organizarse, pero eso no es para nada sencillo. Pensemos en el volumen de información que por supuesto maneja. Y un poco aquí para que terminemos esta idea del Estado civil, pues entonces tenemos un tercer registro que hace parte de nuestro Estado civil, que es el registro civil de defunción. ¿Cuándo se utiliza o se acude a ese registro civil de defunción? Cuando pues la persona natural fallece. Esto es solo aplicable a personas naturales. El registro civil solo es exclusivo de las personas naturales. En este registro civil de defunción se deben incluir datos de la persona que ha fallecido, datos de la persona que de alguna manera da aviso de esa defunción, datos de los testigos, si eventualmente se concurre con testigos para denunciar o para determinar ese fallecimiento de esa persona natural y por supuesto, lo decía hace un momento, los datos de la muerte o de la defunción de la persona. Y ya en los 4 minutos que nos quedan para alcanzar a tomar la asistencia, quiero hablar un poco de la idea de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio como tercer atributo de la personalidad o atributo que es propio de nosotros los seres humanos y en general de algunos sujetos de derechos? El patrimonio no es otra cosa que un conjunto de bienes, de derechos, de deberes, de obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, susceptibles de que sean valorados en dinero y que constituyen, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, una universalidad jurídica. Me interesa que tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de que hay un conjunto de bienes, recordemos que los bienes, o tengamos presente por favor, que los bienes son de dos tipos, o pueden ser de dos tipos. Los bienes pueden ser corporales, es decir, que existen físicamente, o pueden ser incorporales. Cuando hablamos de bienes incorporales, hablamos no solo de aquellos bienes, por ejemplo, que están en la nube, sino que hablamos de lo que se conoce como derechos reales. Ahí hablamos de la hipoteca, hablamos de la propiedad, hablamos de el derecho de herencia, por ejemplo. Todos esos son bienes, lo que pasa es que son bienes incorporales que materialmente no se pueden tocar. También el patrimonio incluye deberes, incluye obligaciones. Esto es importantísimo que lo tengamos presente. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, coloquialmente nos estamos refiriendo casi siempre es a bienes, a capital. Y resulta que el patrimonio, jurídicamente hablando, no es solo eso. El patrimonio son los bienes, pero también son los derechos, pero también son los deberes y las obligaciones. Y esos bienes, ese conjunto, esa universalidad jurídica a la que nosotros le llamamos patrimonio, por ejemplo, si la persona fallece, dará lugar a que así sea trasladada a sus herederos. Por eso no es cierto, como se cree en algún momento, se ha creído en algún momento, que con la muerte del deudor se acabó la deuda. Eso no funciona así. El patrimonio de ese deudor pasa a la herencia y serán los herederos quienes tengan que entrar a responder por esas obligaciones. Por supuesto, esto al margen de que se pueda tener una póliza, como pasa, por ejemplo, con los bancos, donde hay seguros, pólizas de seguro que responden con ocasión de ese siniestro, es decir, con ocasión de la muerte de esa persona, le responden al banco. Pero eso no significa que es que la obligación se extinguió, la obligación se acabó. No, lo que significa es que esa obligación ha sido pagada por un tercero contratado para esa finalidad. Y por supuesto, ese conjunto de bienes, derechos, deberes y obligaciones debe ser susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, debe ser susceptible de considerarse a partir de cifras. Normalmente en esas cifras, los bienes y los derechos los incluimos como activos brutos, pero esos activos brutos a veces incluyen deberes y obligaciones. Entonces eso es lo que se considera como pasivo y haciendo una resta
muy básica, entre activo bruto y pasivo, poniéndolo en términos muy simples, conseguimos finalmente el activo líquido, que es un poco el estado de cuentas, ¿no? ¿Qué realmente tengo, qué realmente poseo? Y una idea final. El patrimonio es la prenda general de todos los acreedores y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Y en la medida que el patrimonio es la prenda general de los acreedores, pues yo que puedo perseguirle a otra persona si me debe, por ejemplo, dinero. Pues lo que le puedo perseguir es precisamente eso, el patrimonio que tiene esa persona. Por eso es que, por ejemplo, se escucha coloquialmente algunas personas decir, no, es que el banco solo le presta al que tiene. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque el banco como acreedor debe garantizar que le van a pagar la obligación. ¿Y cómo usted garantiza que le puede pagar la obligación al banco? Con su patrimonio. Así que puede sonar un poco cruel lo que estoy diciendo, pero es cierto. O sea, si nos ponemos desde la posición del banco o de la persona que nos presta dinero, pues esa persona que nos presta dinero o con la que celebramos algún negocio requiere de que se le devuelva, por ejemplo, ese dinero que ha prestado y la mejor forma es haciendo un estudio de si la persona tiene la capacidad económica para que ese dinero retorne o no. Voy a tomar lista ya en estos minutos que nos quedan. Les agradezco a todos muchísimo Maestra, por la atención. Cuéntame. escúchame, frente al llamado de lista te quería pedir un favor. Le estoy comunicando a Carla por el privado, no sé si de pronto ella te vaya a comunicar. ¿Quién está hoy de magíster en sala? ¿Carla o Carolina. la licenciada Carolina? ¿Carla? Carolina. Licenciada Carolina, hazme un favor. Es que le estoy enviando a Carla una situación que se me presentó. Si pudiéramos suspender la grabación, te lo agradecería, ¿vale? Ok. Gracias. Ok. Buenas noches. Tengo un caso en particular con un familiar, digamos, él es discapacitado, pero nunca, o sea, no, él se registró como persona normal, se ceduló como persona normal, digamos, en el caso de comprobarse que él es una persona discapacitada desde nacimiento, ese cambio viene del registro, ahí quedaría una nota marginal, ¿cierto? Edison, qué pena, no logro escucharte bien. Espera, yo pauso el video. Tengo algo en particular, tengo un hermano que es discapacitado, ¿sí? Desde nacimiento, por motivos de falta de, digamos, como personal médico. Él lo registraron como una persona normal, ¿sí? Entonces él cumplió la mayoría de edad y lo cedularon sin esa discapacidad. En el momento de lograrse de pronto comprobar que él es una persona discapacitada, ¿se haría esa nota marginal en el registro civil o...? A ver, Edison, lo que se anotaría en el registro civil es la interdicción, o antes, lo que se habría anotado es la interdicción. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Con la ley 1996, ya para las personas mayores de edad, la interdicción dejó de existir. Y en esa medida, pues consideraría que ya hoy por hoy no sería procedente hacer esa anotación. Lo que tendrían que hacer por su condición, digamos, de discapacidad es que se le asigne un apoyo, es decir, una persona que tenga la, digamos, pueda suplir esa situación de discapacidad para que pueda realizar los negocios o pueda apoyarlo mejor en la realización de sus negocios, en general el desarrollo de sus actividades cotidianas. Pero por ahora me atrevería a decir en principio que ya no se podría registrar porque ya no es procedente, ya no son procedentes los registros de interdicciones. Ya, muchas gracias, licenciada. Con gusto, Edison. Luis Fernando Morgado. Licenciado, buenas noches, muchas gracias. Tengo Buenas una noches. inquietud respecto a lo que veníamos hablando en la clase sobre el artículo 97, en las condiciones, pues, para la presunción de muerte.
a sabiendas de que pues ya hay un tiempo determinado después de los 2 años que la familia pone en conocimiento sobre esa persona. Se han visto muchos casos o espejos en donde posteriormente, hablándolo de 5, 8, 10, hasta más 20 años, resulta la persona donde aparece nuevamente, independientemente sea el caso. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Cuál sería el protocolo o la autoridad, pues a sabiendas de que pues uno normalmente o inicialmente pone en conocimiento si es por desaparición ante la autoridad como el Gaula? ¿O cuál sería la primera autoridad o en su efecto posterior poner en conocimiento, registraduría, o hay que hacer algún tipo de documento como una declaración juramentada, obviamente con esta persona presente? Esa es mi inquietud, licenciado. Ok, Luis Fernando, por supuesto. En este caso, lo que ocurre es que las decisiones judiciales que declaran la muerte por desaparecimiento son decisiones que no hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, son decisiones que en cualquier momento podrían ser revisadas, precisamente atendiendo a que en algún momento la persona pueda aparecer. Si eso ocurre, pues entonces tiene que, a través, digamos, de esa misma determinación judicial, de alguna manera reconocerse que nuevamente la persona apareció y retrotraer todos los asuntos que sea posible retrotraer. Es decir, por ejemplo, modificar el estado civil, entonces habría que anular ese registro de defunción que se otorga a partir de la anotación de muerte por desaparecimiento. Tendrán que volver los bienes a su, digamos, a su poder o a su cabeza. En principio, se tendría que él volver, digamos, como al estado en el que se encontraba. Para eso tendría que acudirse a cada una de las autoridades correspondientes, obviamente acreditando judicialmente digamos, que apareció, que volvió, digamos, a aparecer la persona. Pero sí, depende de la entidad que corresponda, habría que hacer todo, digamos, ese trámite en lo que sea posible retrotraer, porque hay casos, hay asuntos que ya no es posible retrotraerlos. Piénsese en bienes que se vendieron en su momento a terceros de buena fe, obviamente en atención a que pues ya se presumía que había fallecido. Piénsese en negocios que en su momento se terminaron o se arreglaron de una u otra forma, pero precisamente en atención a que él no aparecía, esa persona no aparecía, pues hay asuntos que realmente ya resultan materialmente imposibles de retrotraer. Ok, licenciada, sí es un trámite engorroso, pero ya me queda claro. Muy amable. Ok, sí, digamos que es trámite, pero sí es posible. Especialmente importante que tengamos muy presente que esa decisión que se toma por el juez civil para la declaratoria de muerte por desaparecimiento es una decisión que no hace tránsito a cosa justa. Y en esa medida, pues en cualquier momento puede la persona aparecer. Ana María. Buenas noches, licenciada. Buenas licenciada, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, licenciada. Tengo un caso de una persona que aparece en su escritura pública como casada, pero cuando vamos a buscar el registro para comprobar, en ningún momento aparece que ha sido casado. ¿Qué se debe hacer al respecto, maestra? Licenciada, perdón. Bueno, lo que, en primer lugar, lo que manda en últimas es el registro. Si esta persona efectivamente, ¿qué pasa mucho? La gente se casa por la iglesia, por ejemplo. Y pues en la iglesia no le emiten a uno registro civil de matrimonio, le emiten un acta de matrimonio. Cuando no va a ver, pues cuando las personas se van a divorciar, por ejemplo, se dan cuenta que jamás se fueron a registrar el matrimonio. En ese caso, ¿qué se requiere? Se requiere surtir el procedimiento ante la iglesia respectiva. Pensemos en el caso de Colombia, la iglesia católica, se requiere acudir ante la diócesis para que el notario, creo que ese es el nombre que le dan allá en la diócesis, tiene un nombre especial, pero la función de él es de notario, de fe pública, de alguna manera selle esa acta de matrimonio y con esa acta de matrimonio finalmente se pueda registrar ese matrimonio para efectos de que se liquide, para efectos de que, perdón, se tramite el divorcio o la cesación de efectos civiles, de ser el caso. Si efectivamente es que nunca ha estado casada, pero pues en una escritura pública aparecía bajo esa condición, entonces lo que se debería solicitar es una corrección de la escritura por no corresponder con la realidad. Gracias, licenciada, muy amable. En eso, esas serían las dos opciones en este caso. Maestra, Gracias, licenciada. en ese caso que está comentando Ana María,
no se puede solicitar la corrección porque el tema está en que es un inmueble que proviene de inclusive un subsidio. Entonces tuvo subsidios, tuvo de todo. Ah, ok. Tiene patrimonio de familia, tiene afectación a vivienda familiar. Entonces fue básicamente un fraude, Ok. una falsedad en documento público, con fraude, hay una cantidad de situaciones jurídicas ahí sumamente complejas. Con el Ah, ok. agravante de que son casados y la idea es precisamente que la señora no firme. Entonces, hay una cantidad de situaciones, pero sí, básicamente como por de pronto hacer la aclaración, el tema es más de que como hay otros derechos que fueron adquiridos por beneficios públicos, entonces queda limitado y no se podría hacer la aclaración. Ah, no, por supuesto. Es que, digamos, no tenía conocimiento de esa circunstancia. Sí, digamos, al margen de que estemos en este caso tan particular que ustedes me están presentando, pues la respuesta sería la que les acabo de dar. Pero por supuesto, ¿no? Aquí estaríamos ante una situación irregular y dependiendo de las decisiones judiciales, pues lo que podría ocurrir es que se retrotraigan esas actuaciones, pero pues a partir precisamente de la declaratoria de que ha existido allí una irregularidad en la adquisición de esos bienes que traería como consecuencia, por ejemplo, que efectivamente se determine que hay una falsedad en ese documento, que el negocio se afecte de nulidad absoluta y por lo tanto pues deba, de alguna manera esos beneficios deban perderse o esos negocios deban retrotraerse, extinguirse, porque ahí habría nulidad absoluta por violar normas imperativas de obligatorio cumplimiento como estas. ¿Listo? Henry, creo que estaba levantando la mano. Licenciada, buenas noches. Cuando una persona fallece, se hace el derecho de sucesión y los nombres de los herederos quedan mal. Puede ser los apellidos o puede ser los nombres. Ahí que hay que realizar para realizar la sucesión. ¿Fue por escritura pública? No, los registros civiles no coinciden con las cédulas, con los nombres de la cédula. O puede ser Sí, el apellido. el trámite de sucesión se hizo por escritura. Sí, señora, por escritura pública. Normalmente, pues dependiendo, si por ejemplo es un simple error de digitación, lo que se puede solicitar es una corrección. Otra cosa sería que las personas que adelantaron el trámite no correspondan a las personas que realmente deberían adelantarlo, ¿no? Pero si es simplemente ese error, habría que hacer la corrección, efectuar la corrección de la escritura. Sí, señora. Lo que pasa es que cuando en ese entonces con los registros civiles se hacían manuales, eran por capilla. Entonces, había muchas diferencias entre los nombres y las cédulas de hoy en día. Entonces, debido a eso, ¿qué procedimiento? Pero en eso sí, probando que efectivamente corresponden, que son las mismas personas, sí se podría hacer esa corrección. No veo un inconveniente para poderlo hacer. Gracias, licenciada, muy amable. Listo, con mucho gusto. Bueno, a todos, muchas gracias por su atención. Sé que nos extendimos un poquito más aprovechando que la de clase no vino. Bueno, no pudo asistir. No pudo desarrollar la clase. A todos, muchísimas gracias. Espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos entonces el próximo viernes. Estén muy bien. Sí, es Muchas que... gracias, Muchas licenciada. gracias, doctora. Feliz noche.